Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? Hola a todos. Bueno, en principio, darle las gracias. Algunos ya nos hemos visto hace un ratito en esta expo que se empezó a formular hoy desde la UGR. Así que bueno, en principio me presento, soy la directora de la carrera de Podología en UGR, Sabrina Rossi, y bueno, un placer presentarla a Claudia Rundo, técnica en Podología, que es una de las profes de la Tecnicatura, y bueno, hoy la convocamos como para que nos dé una charla y poder introducir a algunos de los que van a participar un poco en este mundo que es la podología y empezar a contarle, bueno, para el que no conoce, algunos detalles de lo que puede ir haciendo más adelante, y para los que ya conocen, quizás siempre uno aprende de escuchar a otro colega, ¿verdad? Así que, Claudia, cuando vos quieras arrancar, te vas Perfecto. presentando, vas compartiendo pantalla, y decirle al resto que si quiere realizar alguna pregunta o algo, la va escribiendo en el chat y yo la voy leyendo y se la traslado a Claudia, o se puede habilitar el micrófono, pero si quieren, para una mejor organización, Claudia va a ir presentando su charla y la va desarrollando, y ustedes, si quieren, lo van redactando, y si no, cuando termine, vamos haciendo algunas preguntas como para no cortar lo que ella va explicando. Perfecto. Todo suyo, Claudia. Gracias. Bueno, creo que ahí se ve, ¿no? El Power. Sí, ahí está, ya cargó. Perfecto. Vamos a hablar del rol de la podología en la educación, prevención y tratamiento del pie. ¿Sí? El rol que tenemos nosotros, los podólogos, y la importancia, ¿sí?, de visitar al podólogo de parte de los individuos, de parte del paciente. Bueno, la prevención y la educación en sí de las personas en salud permite que haya un mayor control del bienestar físico, ¿sí? Este concepto abarca una amplia gama de aspectos sociales y ambientales que benefician y protegen la calidad de vida de los individuos mediante la prevención y la solución de las principales causas de los problemas de salud. También hablando en podología, ¿no? Cuando no nos centramos únicamente en el tratamiento y la curación de las patologías que ya están instauradas, sino también que nos dedicamos desde nuestras incumbencias a la prevención y educación, ¿sí?, en salud podológica. Por eso digo que en los últimos años el rol del podólogo ha tomado un protagonismo al abordar la salud de los pies desde un enfoque más preventivo y educacional, ¿sí? De educación sanitaria. Por otra parte, muchas veces cuando aplicamos tratamientos se pueden prevenir muchísimas afecciones que son perjudiciales en el resto del organismo. O sea que mediante lo observacional sobre el pie podemos llegar a ver más allá del miembro inferior. En esta podología preventiva y educacional de la que veníamos hablando, cuando educamos al paciente, tenemos como ejemplo el paciente con pie de riesgo, el paciente con alteraciones vasculares o el paciente diabético, que mediante charlas que podemos tener con él, podemos prevenir lesiones e infecciones, ¿sí? En los chicos en edad escolar también podemos hablar para prevenir el pie de atleta, la onicomicosis, las normas de higiene para el tratamiento de verrugas plantales y la prevención, ¿sí? En el área de la biomecánica se realizan estudios biomecánicos, ¿sí?, preventivos para la detección temprana de patologías de miembros inferiores, como por ejemplo el pie plano infantil, valoración funcional del pie, dismetrías, para nombrar algunas. Y mediante la observación del pie,
se pueden establecer diagnósticos presuntivos de enfermedades sistémicas que se manifiestan a nivel del pie y en uñas, que por ahí nos encontramos observando esto en el paciente que vino por otro motivo a visitarnos, sí al consultorio, vino a la consulta por otro motivo, por una uña encarnada, por lo que sea, y nosotros por ahí podemos detectar hasta un lunar, que lo estamos viendo que es atípico, la coloración del lecho de la uña que nos puede estar indicando una anemia, y cuando entramos empezamos a hablar con el paciente, y el paciente también manifiesta que en los últimos tiempos se siente adormecido, cansado y demás, podemos recomendar y aconsejar que asista a su médico y que le comente todo este tipo de cosas, y surge justamente del consultorio podológico. ¿Sí? Y en cuanto al cuidado de los pies, ¿sí? Tanto en individuos sanos como enfermos, se deben adoptar una serie de hábitos y medidas higiénicas que vamos a detallar a continuación, y que también tienen que ver con esta parte educacional y preventiva que tenemos los podólogos. Más aún ahora cuando hablamos más de podología, lo que es infantil y pediátrica, que hay hábitos que los chicos pueden ir adquiriendo desde chicos en edad escolar, ¿sí? Y que los papás por ahí podrían hacer una visita con ellos al podólogo y podríamos hablar en una primera o segunda consulta de todos estos temas. También se manejan, lo manejamos desde el punto de vista de campañas, muchas veces en este momento, que estamos estrechamente relacionados acá en la provincia de Santa Fe con el Colegio de Podólogos acá de Rosario, ¿sí? La UGR tiene por ahí esta relación, este vínculo, y hay muchas campañas que se realizan en la época del mes de la diabetes, que fue hace unos días y demás, con el tema de trípticos, panfletos y demás, y campañas que hemos realizado, donde hablamos justamente de todo esto, de los cuidados y la prevención que tenemos que tener, y normas de higiene para nuestro pie. El lavado de pies, siempre decimos que debe ser a diario, es una obviedad, con agua tibia y jabón neutro, nunca prolongar el lavado por más de 10 minutos, ¿sí? Porque esto lo que hace es macerar mucho la piel, dilata los poros y los abre, y son puertas de entrada por ahí para gérmenes e infecciones, ¿sí? Secarlos cuidadosamente con toalla, si se hace con secador de pelo, particularmente secarlo con aire tibio y a una distancia más o menos de 50 a 60 centímetros. ¿Me escuchan? Bien, porque se fue la imagen. No, no te hagas problema, vos seguí porque se ve igual, se ve perfecto. Perfecto, bárbaro, perfecto. Sí, debe ser mi conexión. Les decía que en el secado de los pies, que los realizamos con toalla, y si decidimos hacerlo con secador de cabello, que tiene que ser a una distancia de entre 50 y 60 centímetros, y con aire tibio o frío, ¿sí? Porque cuando tenemos un paciente de la tercera edad o un paciente que tiene pérdida de sensibilidad en sus pies por diabetes u otro tipo de neuropatía, particularmente quizás no sienta que el aire esté caliente y termine lesionándose, ¿sí? Y secar con mucho cuidado entre los dedos y entre los dedos y la planta del pie, en el plieguecito que se forma por debajo. Eso en relación al lavado de los pies. Con relación al corte de uñas, para realizar el corte vamos a buscar un lugar que esté bien iluminado, que es lo principal, ¿sí? Y se cortan las uñas en forma recta y no más allá de donde termina la yema del dedo. Los bordes se van a redondear con una lima de cartón, ¿sí? Y las personas que tengan una disminución visual, dificultades en la movilidad, que sus manos sean temblorosas por alguna patología existente, pueden pedir ayuda a sus familiares o a sus cuidadores, porque lo que hay que evitar es lesionarse y lastimarse. La hidratación de la piel.
Una vez que lavamos nuestros pies, que secamos nuestros pies, que cortamos las uñas, tenemos que guardar especial atención y cuidado en revisarlos y en hidratarlos, ¿sí? Porque acá me tomé la libertad de poner que un buen masaje con hidratación constituye un tratamiento de relajación y descanso para los pies único. Las cremas que vamos a utilizar es bueno que sean de principios activos por ahí naturales, ¿sí? En un pie de riesgo usar cremas hidratantes indicadas por el médico o el podólogo. Si lo hacemos con cremas a base de urea que no excedan el 20%, ¿sí? De urea. Beber 2 litros de agua, porque cuando hablamos de hidratación, no solo la hidratación es local, sino también que es sistémica. Y es importante que el paciente sepa que beber 2 litros de agua al día y consumir alimentos con alto índice de agua, como son las frutas y las verduras, es re beneficioso para hidratar la piel, ¿sí? Por consiguiente, para nuestros pies. Y nunca hidratar los pies entre los dedos. Porque entre los dedos se maceran y después se predispone para la micosis, ¿sí? Para el pie de atleta. Bueno, el calzado. El uso del calzado tiene que ser cómodo, de materiales nobles. Cuando hablamos de materiales nobles, hablamos que sean preferentemente de cuero, ¿sí? En tela o materiales sintéticos que no sean alérgicos. El taco debe ser de entre 2 a 4 centímetros, no exceder eso. Que se adapte al pie, ¿sí? Esto quiere decir que no sea ni de numeración muy grande, ni muy chico, ni que apriete, ni que baile, ¿sí? El de pala ancha, la pala es la parte de la puntera del calzado, la pala tiene que ser ancha y redondeada y que permitan los movimientos del dedo. Cuando se realizan actividades hay que usar calzado que cubran todo el pie, o sea, que lo protejan, ¿sí? De golpes y de heridas. Esto estamos hablando tanto como para realizar determinados tipos de trabajos, que no haya que usar zapatos de seguridad o salir a caminar simplemente. Comprar el calzado a última hora de la tarde y llevar nuestros soportes plantares, nuestras plantillas, cuando vamos a realizar la compra del calzado, para saber que nuestra plantilla va a servir y se va a adaptar a ese calzado que estamos comprando. Eso es muy importante. Airear el calzado cuando no se puede lavar, y si se puede lavar, secarlos al sol. También tenemos que verificar que el calzado sea de la numeración adecuada, que eso antes lo nombramos para nuestros pies, principalmente por ahí con los chiquitos, ¿sí? Cuando heredan calzado, o cuando los compramos por ahí numeración un poquito más grandes para que duren más tiempo, hay que ver hasta cuánto no se perjudica de esa forma a las criaturas. Examinar la suela del calzado para advertir anomalías en el desgaste y poder charlarlo con nuestro podólogo o nuestro médico. Renovarlos al cumplir su vida útil, ¿sí? Si utilizamos plantillas recetadas, realizar un control de las mismas, que estén en condiciones, ¿sí? O ver si necesitan una renovación, porque en verdad las plantillas recetadas no son eternas. Y por ahí si hay sobrepeso, si se vencen, las olivas o alguna parte de la plantilla, hay que consultarlo, ¿sí? Con el podólogo, mirarlas, hacer una visita o al ortopedista y renovarlas. No utilizar hojotas, chinelas, pantuflas o gomones durante demasiadas horas al día. Las horas de descanso, de cuando llegamos a casa de trabajar o de actividades, bueno, si nos queremos relajar y ponernos cómodos, las usamos, pero no podemos trabajar por ahí en hojotas o con gomones porque termina siendo perjudicial. Es importante inspeccionar cada vez que nos vamos a calzar el interior del calzado, ¿sí? En busca de objetos cortopunzantes, si se clavó un clavo en la suela, en pedazos de cuero que estén sueltos, en el estado de la plantilla, ¿sí? Porque nos podrían lesionar. Y mucho más cuando hablamos de un pie de riesgo, de un pie insensible.
el uso de medias y de calcetines. Lo ideal es que el material sea de algodón, de lana o hilo, ¿sí? Que sean de materiales naturales. Por eso hablamos de evitar los tejidos sintéticos. No usar medias con elásticos muy apretados, muy ceñidos, ¿sí? Y en lo posible que las medias sean sin costuras. Si no tenemos la posibilidad de tener medias sin costuras, está muy bueno usar la media al revés, con la costura hacia afuera. Entonces eso minimiza por ahí mucho el riesgo de lesionar el pulpejo de los dedos, ¿sí? La zona apical de los dedos. Es recomendable el cambio de medias y de calzados al menos 2 veces al día. Por ahí parece que no vamos a tener el tiempo de hacerlo, pero si llevamos en un bolso o en una cartera un calzado de repuesto con un par de medias, en el horario de descanso del almuerzo, quizás podemos renovar el calzado. Y eso muchas veces hace la diferencia cuando padecemos de onicomicosis, o sea, de hongos en las uñas, o de pie de atleta. Para la cura y para la recuperación hace la diferencia. Cuando los pies sudan mucho, cambiar las medias y el calzado, renovarlos al menos una vez al día. Y en personas con pie de riesgo es recomendable el uso de medias de colores claros. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la insensibilidad lleva a no sentir que están lesionados o lastimados, o que están ampollados. Y en las medias oscuras, si hay una supuración, una exudación, si hay sangrado, no se va a ver. Pero si la media es clara, cuando la persona se va a retirar las medias, va a ver eso y le va a establecer una alerta de que tiene que revisar su planta del pie o de dónde se produjo ese sangrado o esa supuración en el pie. Entonces de ahí que es importante que las medias sean de colores claros y si son de costuras usarlas al revés, para evitar lesiones en determinados tipos de piel. No necesariamente tiene que ser un pie de riesgo, porque el pie de un corredor, por ejemplo, también necesita una media que sea sin costura, ¿sí? Para no lesionarse. Otra de las cosas que siempre recomendamos los podólogos es que cuando observamos una herida, una dureza, un dolor, una escoriación, un cambio de color en la piel, de enrojecimiento y demás, acudamos al podólogo. Pero no usar nunca callicidas, parches o remedios caseros sin antes tener un diagnóstico, ¿sí? Principalmente los que son los callicidas y los parches de ácido salicílico para remover durezas y demás, pueden terminar siendo muy perjudiciales. Y en relación a realizar ejercicios para fortalecer la musculatura, ¿sí? Del pie, esto es un hábito que es muy importante por ahí adquirir, ¿sí? Por ejemplo, sentados podemos separar los dedos de los pies hasta donde no sea cómodo, tampoco esforzarnos, hasta donde sentimos que podemos hacerlo, y mantener la extensión de los dedos, como se ve en la figura 2, por unos segundos. Y esto lo podemos repetir 10 veces por cada pie. Colocar un bolígrafo o un rotulador grueso en el suelo y recogerlo con los dedos, soltarlo y volver a hacerlo. Podemos empezar por una virome, que es más fina, hasta llegar a adquirir la destreza de poder levantar un rotulador, por ejemplo. Esto lo podemos repetir 10 veces por cada pie, o hacerlo en forma progresiva, ¿sí? Al comienzo quizás nos canse mucho o nos canse la musculatura, hacerlo 4 o 5 veces, pero podemos ir después en progresión hasta alcanzar 10 a 15 veces por cada pie. Colocar una toalla pequeña en el suelo, recogerla con los dedos, luego volver a extenderla haciendo el movimiento contrario, ¿sí? En esto hacemos una flexión plantar de los, fíjense en los dedos,
plegamos la toalla, después extendemos los dedos y así lo repetimos y ejercitamos de esa forma. En este ejercicio podemos colocar la mano como abrazando los dedos por encima de los dedos y empujarlos hacia abajo, ¿sí? Y aguantar esta posición de 15 a 20 segundos y lo repetimos, estos estiramientos y estas contracciones, ¿sí? 3 veces de cada pie. El ejercicio de la pelota de tenis que aplicamos, la ponemos en el piso, sentados, aplicamos una presión sobre la pelota para que no se escape y la hacemos rodar desde el talón hasta la punta de los dedos y después volvemos, masajeando toda la planta del pie, ¿sí? Este ejercicio lo podemos realizar durante 1 minuto de un pie y después, obvio, lo repetimos en el otro. Y por último, el mejor ejercicio de todos, que es caminar. Caminar 10.000 pasos al día reduce de forma importante la presión arterial en las personas hipertensas. Al ser un ejercicio de bajo impacto, es ideal también para prevenir la pérdida de densidad ósea y ayuda a mejorar la postura y el equilibrio y a combatir la fatiga. ¿Sí? O sea que caminar es uno de los mejores ejercicios que le podemos dar a nuestros miembros inferiores. Bueno, muchas gracias y no sé si habrá preguntas. Ahí, bueno, mientras vos, si querés dejar de compartir pantalla, Clau. Perfecto. Había una pregunta que ahora la retomo acá en el chat y no sé si mientras quieren ir realizando alguna otra o quieren abrirse el micrófono y directamente lo charlamos. Lo que preguntaba Nicolás es si todas las personas tienen que usar plantillas. Yo te las traslado a vos le contestáis, si no, entre las dos le decimos, pero más que nada que le contestes vos. Si todas las personas tienen que usar plantillas ortopédicas y si el podólogo desde su lugar, en su consultorio, puede realizar esa, yo calculo que él se refiere a la prescripción de la plantilla sin problemas. ¿O tiene que ser recetado por un traumatólogo o un ortopedista? No. Eso es lo que pregunto. No todas las personas tienen que usar plantillas. Cuando yo antes le decía en esto de la prevención y la educación del pie, cuando hablábamos de los estudios biomecánicos, hay estudios, hay test que se hacen de valoración funcional del pie, ¿sí? Entonces el podólogo se puede dar cuenta si ese paciente está necesitando una plantilla, y si ese podólogo se dedica a fabricar plantillas, sí la puede prescribir, ¿sí? Mediante lo que ha observado y el resultado de los test y de las valoraciones biomecánicas que ha realizado. Hay podólogos en que se dedican a confeccionar plantillas y el podólogo que no lo hace puede hacer una derivación a un colega o a un ortopedista, y no todas las personas necesitan usar una plantilla, por supuesto. Pero sí, claro que el podólogo puede prescribir la plantilla. Sí, bueno, en eso coincido. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra consulta. ¿Cuál es la función del podólogo en el pie diabético? La función del podólogo en el pie diabético, la principal función es esta de la que estamos hablando: educar y hacer la prevención para evitar lesiones y la educación de ese paciente para que aprenda a cuidarse y que tenga el hábito, ¿sí?, de asistir a las consultas podológicas para hacer evaluaciones, ¿sí?, y test en donde vos vas a evaluar la función de ese pie. Y después, bueno, básicamente eso, el control. Controlar el soporte de uñas, ver que no haya lesiones, que no haya ulceraciones, prevenir esas ulceraciones, educarlo en lo que es la higiene y la función del pie. Esa es la función que tenemos los podólogos sobre ese pie diabético.
Todas esas funciones las puede hacer un técnico o un licenciado. Sí, estoy Hay- hablando desde el lugar del técnico, ¿sí? Del técnico en podología. Claro que sí, sí. Sí, ahí yo también te voy a ampliar, Nicolás. En realidad, la tecnicatura es la que te habilita y te da todas las herramientas como para poder salir a su actividad profesional. Así que en realidad las puede hacer el podólogo, el técnico podólogo. El licenciado no es que ahonda en otras incumbencias que sean distintas con respecto a lo que es atención, pero sí habilita lo que es investigación. Y bueno, investigación es la que nos va a dar esta capacidad de seguir funcionando como profesionales de la salud. Así que una cosa va de la mano con la otra. Silvana te pregunta, Clau, si solo el dermatólogo toma la muestra para saber, en realidad, dice si el pie presenta onicomicosis tanto en el lecho unguial como interdigital. Onicomicosis en el lecho Claro, unguial interdigital. La onicomicosis solo se da en uñas, porque onico lo que está indicando que es la micosis de las uñas. Sí, en el resto del pie lo que tenemos es Piediptera, Tinea pedis, ¿sí? Que es micosis en el pie, en la piel. No sé qué más preguntaba ella. ¿Qué preguntaba con relación no, a si eso? la toma de muestra, yo creo que quizás apunta si nosotros la podemos A realizar. la onicomicosis, sí, sí la podemos realizar. A En la toma de realidad, muestra o si tiene que ir al dermatólogo. En realidad las muestras generalmente las toman el dermatólogo o el laboratorio que las va a hacer. Pero bueno, muchas veces esas muestras están mal tomadas y nosotros en una charla con el paciente hacemos, digamos, una, una advertencia de cómo tendría que estar tomada y de los recaudos que hay que tomar para tomar esa muestra. Como por ejemplo, ellos asisten a la consulta y si van a hacer una toma de muestra del análisis para identificar el hongo que está afectando esa uña, no vamos a hacer un barrido de micosis, o sea, no vamos a retirar la uña, le vamos a aconsejar que se haga aproximadamente de 15 a un mes después de que hayan asistido al podólogo, porque hay veces, muchas veces dan falsos negativos esas tomas de muestras porque salen del consultorio, van a los 3 o 4 días al dermatólogo y automáticamente hacen digamos, la toma de la muestra. Y justamente cuando hacemos un barrido, a veces de la micosis de la uña, después da negativo, pero el hongo está. Sí. Carolina te pregunta si tiene una infección una uña, si se lo manda al médico para que lo medique con antibióticos. Un Y poco quizás nosotros, adaptarlas, Clau, a lo que a vos te parece la pregunta y seguramente ellas te vuelvan a... Claro, porque dice, ¿cómo se asegura el podólogo que el paciente asiste al doctor para recibir esa indicación antibiótica? Debe tener un clínico para enviarlo. exacto, ¿Querés o sea, abrirte el micrófono, Carolina? Por ahí, más que nada, porque el interactuar, quizás Claudia te puede interpretar de otra manera. Bueno, si querés ir contestándole porque no sé, no lo habilita el micrófono. sí, en realidad nosotros no tenemos incumbencia sobre medicación. Nosotros no podemos recetar antibióticos orales, ¿sí? Podemos usar antibióticos por ahí, lo que son locales, ¿sí? Tópicos, pero no podemos recetar antibióticos. O sea, la derivación se hace a un médico clínico para que les recete la medicación cuando uno está viendo que les está haciendo falta. Pero por ahí, bueno, va a quedar en manos del paciente si quiere hacerlo o si va a la farmacia y pide algo y lo toma, porque muchas veces tenemos esos inconvenientes. Pero el procedimiento es que sea el médico clínico el que recete la medicación que corresponde para esa infección que estamos observando. Hacemos una derivación por escrito y damos un diagnóstico presuntivo de lo que estamos viendo
que va a confirmar después el médico y va a hacer la receta de la medicación. Claro, y también Nicolás te preguntaba, o sea, bueno, un poco era la pregunta también que enlazaba, si el podólogo puede recetar, pero a la vez preguntaba si el uso de cremas con corticosteroides, antibióticos, antimicóticos de venta libre, el podólogo lo puede asesorar. En realidad un poco esto de la venta libre es media como engañosa, porque si es Exacto, antibiótico y antimicótico no estaría haciendo de venta libre. Pero bueno, exacto. que la farmacia lo venda es otro tema. Claro, y muchos más si contienen betametasona, por lo que estaba leyendo que decía ahí, no van a ser nunca medicaciones tópicas de venta libre. Claro, la realidad es que si el paciente lo adquiere o lo puede conseguir en la farmacia, eso ya a nosotros no. Eso es un tema personal del paciente que concurre a la farmacia y el farmacéutico se lo vende. Yo creo que quizás Carolina lo que apuntaba era un poco a la onicocriptosis, calculo, porque habla de infección. Entonces, no sé, se me Claro, ocurre a pero mí, desde ese lugar que te estaba preguntando, cómo hace para saber que fue al médico y puede estar medicada, ¿no? claro, en realidad no todas las onicocriptosis necesitan ser medicadas en forma sistémica, o sea, en forma oral. No todas las onicomicosis. Eso es una evaluación que hace por ahí el podólogo cuando lo ve, porque hay veces que las onicocriptosis se ven peor de que en realidad de los que están, ¿sí? Y más para el que la está padeciendo con el dolor. Puede ser una onicocriptosis muy dolorosa, pero ser de primer grado, digamos, y se puede resolver en el consultorio y sin ningún tipo de toma de medicación oral. Pero si nosotros estamos observando de que se necesita esa medicación oral, lo vamos a derivar al clínico. Y después queda en esto que dice Sabrina del paciente, si va a ir a pedir cualquier antibiótico a la farmacia o asistir al médico para que lo medique. Eso por ahí escapa a nosotros, ¿sí? Pero bueno, sí, muchas veces se necesita una toma de una semana de antibióticos para después poder abordar al paciente. Pero no necesariamente siempre es así en onicocriptosis. Bien, igual en el caso que tenga que tomar ese antibiótico, creo que cada podólogo también trabaja de una manera distinta. Nosotros podemos compartir de qué manera nosotros nos comunicamos con tal o cual médico, pero no quiere decir que esto sea, que todos hagan de la misma manera. No sé vos, Exacto. Clau, si llamás a un médico, si lo derivás o si directamente el paciente refiere a su médico de cabecera. Lo que pasa es que también es justamente eso, si el paciente ya tiene un médico de cabecera, nosotros podemos pedirle el número de ese médico, que es algo que yo por ahí hago, ¿sí? Le pido el número y charlo con el médico en una llamada de lo que le está pasando a este paciente y de cómo lo vamos a resolver. Porque bueno, nosotros somos también trabajadores independientes y tenemos que ver, nuestros pacientes a veces tienen obra social, a veces no la tienen, si lo vamos a derivar por ahí a un dispensario del barrio, que muchas veces los conocemos, también a los médicos del dispensario, de la vecinal que está cerca, son muchos los casos, pero sí el podólogo tiene mucha vinculación con los médicos, ¿sí? También eso depende de cuánto se involucra cada podólogo con esta atención. Y nos comprometemos, les aseguro muchísimo, y lo principal es esto, estar en contacto con el médico clínico de cada paciente, y de esa forma por ahí se resuelve. Y también muchas veces estos pacientes de que, bueno, como dice Sabrina, se acercan a la farmacia y el farmacéutico los provee de medicación y muchas veces no son las que se necesitan. Bien, bueno, para ir cerrando, que tenemos que cerrar la charla, les dejamos las invitaciones para el jueves, que también seguimos hablando sobre podología. También tienen toda la página de la universidad y los contactos como para seguir
preguntando y cerrando un poco que dice Nicolás, que el podólogo puede asesorar en este caso de que el paciente tenga que tomar algún fármaco, sí, puede asesorar. Para eso nosotros dentro de la carrera vemos farmacología, pero no podemos prescribir. O sea, nosotros no vamos a dar un papel en el que diga que tiene que tomar tal o cual cosa y de qué manera. Eso lo hacen una los médicos. receta. Nunca vamos a hacer una receta. Podemos sugerir, pero no vamos a prescribir. Así que bueno, les dejamos todos los contactos que figuran acá, como para que ustedes puedan en el chat seguir en contacto con la universidad. Los invitamos para el jueves que viene también, va a haber otra charla y otra entrevista. Y bueno, y te agradezco muchísimo, Clau, que hayas estado en esta charla. Y bueno, vamos cerrando. Perfecto, ojalá que entusiasmemos a muchos de los chicos porque la podología es apasionante. Bueno, Gracias, un saludo Clau. a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado. Saludos.